El tema de hoy es la responsabilidad de buscar a Dios. No solamente de buscar de Él, sino buscarle a Él, que es muy diferente. Todos somos conscientes, o todo lo que sabemos poder dar lugar al entendimiento, somos conscientes de que la maldad ha crecido en gran manera. Que tenemos que cuidarnos aún de los vecinos o de pronto de la misma familia. Porque en algún momento no faltará alguien que quiera hacernos daño. Pero cuando usted da el pase al contrario de lo que acabo de mencionar, busca a alguien que le favorezca. No solamente para ser servido, por favor entienda esto. Usted también tiene que buscar a alguien para favorecer. No solo para recibir el favor de acuerdo a su necesidad de ese ser a quien usted busca. Cuando hablamos del tema y le hacemos énfasis a ese concepto de buscar a Dios, buscar de Él, es también a lo que acabé de mencionar. Buscarle a Dios no solo para beneficiarse de Él, sino todo lo contrario, para alabarle y glorificarle. Usted no le hace un favor, yo no le hago un favor a Él, al Dios Altísimo, al cantarle, al orarle, al buscarle, a honrar su nombre, a decirle: papito Dios, usted es bello y hermoso. Yo no le estoy haciendo un favor. Él se lo merece. Eso es ser responsable con lo que tenemos que dar y no solo con lo que tenemos que recibir. Ese es el énfasis de ese concepto, la responsabilidad de buscar a Dios o buscar de Él, no solo para recibir de Dios sus favores, porque todos somos beneficiados, sino para honrar su nombre. Olvídese de sus necesidades por un momento. Olvídese de la angustia que le provoca una enfermedad, porque es imposible que usted no se sienta adolorido con algún malestar, de pronto hasta amargado con alguna situación en su vida secular. Pero es que eso no le impida en su vida espiritual tener un bajón, sino todo lo contrario, buscar más de Dios. E incluso vemos el ejemplo que algunos de ustedes lo han de conocer, y si no, póngale asunto, más que sea a oídas, escuche la palabra de Dios. Si no se ha esmerado, si no se ha sintonizado con la lectura bíblica. En el libro de Job, capítulo 8, versículos 5 al 7, y anteponiéndose los versículos anteriores. También Job llegó a un momento dado en que se expresó de esta manera, y quiero compartirles. Tome su Biblia o escuche la palabra de Dios y vamos a leer lo que nos enfatiza la historia de aquel antepasado bíblico. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio o limpia y recto o recta, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. La historia de Job, en resumen, cuando él llegó a tener en su vida la experiencia amarga, triste, y todo el concepto, el concreto de la palabra de dolor y de amargura. Este varón llegó a un momento dado en que dijo: ciertamente buscaré a Dios. Lo buscaré más de lo que antes le he buscado. Cuando Dios vio ese episodio de amargura y de queja de aquel varón, Dios
también le respondió en su momento adecuado diciéndole: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice maravillas aquí en la tierra? Comencé a hacer a los animales, comencé a hacer todo lo que hoy nosotros podamos disfrutar. Y es ahí que mientras Dios estaba hablando, solo en preguntas, aquel varón, es cuando ya estaba haciendo el proceso de sanación. ¿Sabes? También hay un hombre llamado Asaf, que pertenecía a ese coro de los levitas, que cantaban en el templo. Los levitas eran justamente aquel grupo que cantaban al Dios Altísimo. Y los que hoy en día cantamos al Dios Altísimo también formamos parte de aquel grupo de manera espiritual. Él llegó a un momento dado en que se sintió como envidioso y enojado porque habían personas a su alrededor que habían sido bendecidos en lo material. Y de un momento a otro, Dios hizo que ese varón entendiera el mal cruce, no de una enfermedad como Job, no de una enfermedad carnal en su cuerpo, sino una enfermedad espiritual, porque déjame decirte, recordemos que es una enfermedad espiritual la llamada envidia o el enojo inadecuado. Es una enfermedad que se acapara dentro de nosotros. Y Dios también quiere sanarnos. Quiere sanar a todo aquel que tenga esa clase de enfermedad interna. Permíteme compartirte, mi amado amigo, amiga, hermano, hermana, familia, lo que acabo de mencionar. En el libro de Salmos, capítulo 73, versículo 28. Pero en cuanto a mí, Asaf decía, de manera personal, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, o sea, el Dios Altísimo, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Bien, consideramos esa parte así como hemos considerado la parte donde se experimentaba la experiencia de Job. Job llegó un momento dado en que cuando estaba con ese énfasis de su enfermedad, también clamó a Dios: buscaré a Dios. Este varón que llegó a un momento dado en que no padecía ninguna enfermedad en su cuerpo, pero llegó a reconocer en su momento, porque Dios así lo permitió: estoy haciendo mal, estoy teniendo envidia de los que superan materialmente, yo también quiero ser prosperado. Y se enojaba, porque cuando usted tiene envidia, tiene enojo, va a tomarla de la mano, porque no le sale nada bien a usted, porque no prospera o no le va bien en cualquier cosa que usted se realice, y los demás superan sin siquiera buscar a Dios. Este hombre Asaf también era un hombre de Dios, así como Job, y no estaban pasando las mismas circunstancias de acuerdo a la enfermedad. Una era enfermedad física y el otro era una enfermedad espiritual, como la envidia y el enojo, por ver a los demás que superaban. Pero aún así él, en su momento en que clamó: buscaré a Dios y llegaré a contar lo que Él hace en mi vida. Nosotros los cristianos
Siempre decimos que somos millonarios y hablamos de una riqueza espiritual. Y anteriormente, en este mismo énfasis de la predicación, me expresé de esta manera y lo sigo manteniendo. Es que el que quiere superarse de manera material, trabaje. Para eso Dios nos da la fuerza. Y esa también se llama una responsabilidad. Dios se encarga de enriquecernos de acuerdo a cómo nosotros trabajemos. Es más, aún el que no busca de Dios llega a enriquecerse porque también trabaja. Pero no confundamos que el que trabaja en lo malo, sino en lo bueno. Porque aquellos que trabajan haciendo daño y enriqueciéndose haciendo daño, Dios mismo se encargará de ellos. Eso no nos corresponde a nosotros, pero sí tenemos que cuidarnos de aquellos que nos hacen daño. Bien, mis amados, la reflexión es justamente esa. En este momento dado, que ya estamos terminando este espacio de reflexión bíblica. Busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Mientras Dios nos dé la oportunidad, la bendición de los días de vida. Tú y yo, usted y yo, somos favorecidos por Dios con la vida que Él nos presta. No se haga dueño de su propia vida. Usted va a rendir cuentas a Dios por lo que hace aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Y en el mismo segmento me encuentro yo. Pero el tema de la responsabilidad de buscar a Dios es justamente para que usted trabaje, no solo en lo secular, en donde usted madruga si tiene que madrugar, en donde usted busca la manera de no perder su trabajo. También no pierda la oportunidad de darle lo mejor a Dios en vida. Búsquelo a Dios si no tiene tiempo durante la mañana de 6 a 6, de 6 a 8. Búsquelo en la madrugada. Y hablando de madrugada, le extiendo la invitación de este ministerio de oración, de prédica y de oración de alabanza. Jesucristo salva. Estamos haciendo cadenas de oración cada sábado a partir de las 3 de la madrugada. Ese es mi tiempo, porque también soy responsable en las cosas seculares que tengo que realizar. Pero le extiendo la invitación, si usted tiene cómo hacer una agenda dedicada a Dios, búsquela y hágala. Busque a Dios mientras pueda ser hallado y cumpla con esa responsabilidad.